Si crees que ya lo has escuchado todo, estas historias te van a demostrar lo contrario. Relatos basados en experiencias que no tienen explicación y que dejaron marcas reales en quienes los vivieron. Apaga la luz, ponte cómodo y escucha con atención, porque algunas de estas cosas podrían pasarte a ti. Si te gustan este tipo de historias, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos relatos. Me llamo Fátima, tengo 22 años, y durante un tiempo trabajé como niñera por las noches para pagar mis estudios y ayudar en mi casa. Nunca tuve problemas con ninguna familia, siempre fui responsable y tranquila, y jamás había sentido miedo en un trabajo así. Pero todo cambió la noche en que acepté cuidar a un niño en una casa que parecía completamente normal. Desde que entré, sentí algo extraño, como si el ambiente estuviera pesado, como si alguien más estuviera ahí observando en silencio. Los padres del niño me recibieron con amabilidad, pero se notaban tensos, como si estuvieran preocupados por algo que no querían decir. Me explicaron todo muy rápido, y antes de salir, la madre me dijo algo que me dejó incómoda. Si lo escuchas hablar por la noche, no lo interrumpas. No dio más explicaciones. Solo repitió esa frase mirándome fijamente, como si fuera importante que la recordara, y luego se fueron sin despedirse de forma normal. El niño se llamaba Mateo y tenía 6 años. Era demasiado callado para su edad, y tenía la costumbre de mirar fijamente hacia lugares donde no había nada. Jugamos un rato, cenó sin problema y lo llevé a su cuarto. Antes de dormir, me miró fijamente y me dijo que no le gustaba la noche porque él no estaba solo. Le pregunté a qué se refería, pero solo respondió que alguien más vivía en su cuarto y que a veces hablaban. Intenté tomarlo como imaginación de niño y no darle importancia. Lo acosté, apagué la luz y bajé a la sala. El silencio de la casa era incómodo, demasiado profundo, como si todo estuviera vacío pero al mismo tiempo vigilado. Intenté distraerme con el celular, pero no había señal. Cada pequeño ruido se escuchaba más fuerte de lo normal, y varias veces sentí que alguien caminaba en el piso de arriba, aunque sabía que Mateo debía estar dormido. Cerca de la 1 de la madrugada escuché voces. Venían del cuarto de Mateo. Al principio pensé que hablaba dormido, pero no era así. Se escuchaban claramente 2 voces. Una era la suya, pero la otra era más grave, más lenta, como si alguien estuviera respondiendo con calma. Me acerqué a la puerta con el corazón latiendo muy fuerte, tratando de entender lo que estaba escuchando sin atreverme a entrar de inmediato. Abrí la puerta lentamente, con miedo de lo que pudiera encontrar. Mateo estaba sentado en la cama, mirando fijamente hacia la esquina más oscura del cuarto. Movía la cabeza como si escuchara a alguien. Le pregunté con quién hablaba. Sin mirarme, me dijo que con el señor que vive ahí. Miré la esquina y no había nada, pero el aire en ese lugar se sentía más frío y pesado que en el resto del cuarto. Le pregunté desde cuándo estaba ese señor. Mateo respondió con total calma que siempre había estado ahí, pero que solo hablaba por las noches cuando todo estaba en silencio. Me dijo que no me preocupara, pero que no le gustaba cuando alguien nuevo llegaba a la casa. Esa frase me dejó inquieta. Le pedí que se acostara y salí del cuarto intentando convencerme de que todo era imaginación. Volví a la sala, pero ya no me sentía tranquila. El ambiente se volvió más pesado, como si algo hubiera cambiado. Pasaron unos minutos y volví a escuchar la voz grave. Esta vez no era tan baja. Se entendía mejor. Decía que yo no debía estar ahí. Sentí un miedo real. Esa voz no era de Mateo y tampoco parecía venir de un lugar normal dentro de la casa. Subí otra vez y antes de abrir la puerta escuché que la voz decía mi nombre. Nadie en esa casa debía saberlo. Me quedé paralizada unos segundos y luego abrí la puerta de golpe. Mateo estaba acostado, pero sus ojos estaban abiertos. No me miraba a mí, miraba algo detrás de mí. Sentí una presión en la espalda como si alguien estuviera muy cerca.
No me atreví a voltear. Mateo susurró que no lo hiciera enojar. Su voz era diferente, más tensa, como si tuviera miedo de que algo pasara. Cerré la puerta sin mirar atrás y bajé rápidamente. Intenté llamar a los padres, pero no había señal. Revisé puertas y ventanas, todo estaba cerrado. La casa se sentía completamente aislada, como si estuviera desconectada del mundo. De pronto escuché pasos en el techo. Eran lentos, pesados, arrastrados, como si alguien caminara con dificultad. No eran pasos normales, se movían justo encima de mí, siguiendo cada movimiento que hacía en la sala. Me quedé inmóvil, intentando no hacer ruido, sintiendo cómo el miedo comenzaba a apoderarse completamente de mí. Los pasos se detuvieron de golpe. El silencio volvió, pero era peor. Entonces escuché un sonido fuerte, como si algo hubiera caído. Me quedé sin respirar. Luego la voz habló otra vez, pero ahora venía desde la escalera, y dijo mi nombre con claridad. Miré hacia la escalera y vi una sombra moviéndose lentamente. Era alta, más de lo normal, y no tenía una forma definida. Subía arrastrándose, haciendo un sonido seco contra el suelo. No podía moverme. Solo podía mirar cómo esa cosa avanzaba hacia arriba sin detenerse. La sombra se detuvo a la mitad de la escalera. Mateo apareció arriba y la miró directamente. Le dijo que se detuviera, que yo no sabía nada. La sombra se quedó quieta unos segundos, y luego retrocedió lentamente hasta desaparecer en la oscuridad del pasillo, como si entendiera lo que él decía. Corrí hacia Mateo y lo abracé. Le dije que nos iríamos de ahí, que todo estaba mal. Él negó con la cabeza y dijo que no podíamos salir, que el Señor no deja ir a nadie sin verlo primero. Su tono no era de miedo, era de certeza, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar. Me tomó de la mano y me llevó a su cuarto. La esquina estaba más oscura que antes, como si la sombra absorbiera la luz. El aire era frío, pesado, difícil de respirar. Sentía que algo estaba ahí, esperando. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de mantenerme firme. Entonces lo vi, no completamente, pero lo suficiente para entender que no era algo humano. Era una figura alta, deformada, con un rostro imposible de distinguir. El olor era horrible, como algo viejo y podrido. Sentí un dolor fuerte en la cabeza y caí al suelo sin poder sostenerme. La voz habló muy cerca de mí. Dijo que ahora ya lo había visto, que ya no podía ignorarlo, que ahora sabía que existía. Intenté moverme, pero no podía. Sentía una presión enorme en todo el cuerpo, como si algo me mantuviera inmóvil. Desperté en la sala. Los padres estaban ahí como si nada hubiera pasado. Me preguntaron si todo había estado tranquilo. No supe qué decir. Sentía que mi mente no podía procesar lo que había vivido esa noche dentro de esa casa. Antes de irme, Mateo se acercó y me susurró que el Señor ya sabía cómo me veía, que ahora podía encontrarme cuando estuviera sola. Desde esa noche, cada vez que estoy en un lugar oscuro, siento que algo me observa. Y sé que no es mi imaginación, porque ya lo vi una vez y eso fue suficiente para que nunca me deje en paz. Me llamo Carlos, y nunca fui alguien que creyera en cosas extrañas. Siempre fui lógico, siempre busqué explicaciones para todo, pero lo que me pasó hace unos meses cambió por completo mi forma de ver las cosas. Esa noche regresaba del trabajo como cualquier otro día, cansado y sin pensar en nada fuera de lo normal. No imaginaba que algo tan simple como una llamada iba a convertirse en lo más aterrador que he vivido. Eran casi las 11 de la noche cuando salí de la oficina. El camino a casa era el mismo de siempre, calles vacías, poco tráfico y ese silencio que aparece cuando la ciudad ya está dormida. Iba manejando tranquilo, escuchando música, cuando de pronto mi celular comenzó a sonar. Lo tomé sin prisa, pero al ver la pantalla sentí algo extraño. El número que aparecía era exactamente el mío.
Pensé que era un error o algún tipo de falla. Incluso me dio curiosidad, así que contesté sin pensarlo demasiado. Dije, bueno, y esperé. Al principio, solo hubo silencio, pero después escuché una voz. Era mi voz. No parecida, no similar, era exactamente la mía. Dijo mi nombre y luego habló rápido. Me dijo que no regresara a casa, que no entrara bajo ninguna circunstancia. Colgué de inmediato con el corazón acelerado. Revisé el celular varias veces pensando que había escuchado mal, pero el registro de llamadas seguía ahí mostrando que yo mismo me había marcado. Intenté reírme para calmarme, pensando que era una broma o algún tipo de grabación, pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. Esa voz no solo sonaba como yo, era yo. Intenté devolver la llamada, pero no entraba. El número no respondía, como si no existiera. Decidí ignorarlo y seguir manejando, pero ya no me sentía igual. Cada sombra en la calle me parecía sospechosa. Cada luz me incomodaba. La sensación de estar siendo observado empezó a crecer, mientras me acercaba cada vez más a mi casa. A unas calles de llegar, el celular volvió a sonar. Otra vez era mi número. Dudé unos segundos, pero contesté. Esta vez la voz sonaba más desesperada. Me dijo que no tenía tiempo, que si entraba a la casa no iba a salir, que algo ya estaba adentro esperándome. Sentí un frío recorrerme la espalda porque esa voz no solo era mía, estaba aterrada. Le pregunté quién era, pero me interrumpió. Dijo que no podía explicarlo todo, que solo debía confiar y alejarme. Luego la llamada se cortó. Me quedé en silencio dentro del coche, mirando hacia mi casa a lo lejos. Todo parecía normal, las luces apagadas, la puerta cerrada. Pero esa advertencia no salía de mi cabeza. Me quedé estacionado unos minutos tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería ignorarlo todo y entrar como siempre, pero otra parte sentía que debía hacer caso. Nunca antes había sentido un miedo así, tan extraño y tan real, como si algo dentro de mí supiera que no debía acercarme. Mientras dudaba, noté algo en la ventana de la sala. Una sombra se movió detrás de la cortina. Me quedé congelado. Intenté convencerme de que era mi imaginación, pero entonces la cortina volvió a moverse, esta vez más claro, como si alguien estuviera adentro observando hacia afuera. El celular vibró otra vez, pero no era llamada. Era un mensaje. Lo abrí y sentí que el estómago se me hundía. Era una foto de mi sala tomada desde dentro de la casa. En la imagen se veía claramente la puerta principal cerrada. El mensaje decía que ya estaba adentro, que no regresara. Miré la puerta desde el coche. Seguía cerrada, todo en silencio, pero la foto era real. Alguien estaba dentro. Intenté llamar a la policía, pero la llamada no salía. La señal desaparecía cada vez que lo intentaba, como si algo estuviera bloqueando todo. Decidí rodear la casa por la parte trasera. Bajé del coche con cuidado. El aire se sentía pesado. Al acercarme a la ventana de la cocina, vi algo que me hizo retroceder. Había alguien dentro, de pie, completamente quieto, mirando hacia la pared. No podía ver su rostro, pero su cuerpo era idéntico al mío. Misma estatura, misma ropa, misma postura. Sentí que la cabeza me daba vueltas. No entendía lo que estaba viendo. En ese momento el celular volvió a sonar en mi mano. Contesté temblando. La voz estaba jadeando. Me dijo que no me acercara, que ese que estaba dentro era él, o más bien, era yo. Me explicó que había cometido el error de entrar y que ahora ya no podía salir, que algo dentro de la casa no lo dejaba ir. Le pregunté qué era eso, pero solo respondió que no debía verlo. Dijo que cuando lo vio todo cambió, que ya no pudo escapar. Su voz se escuchaba cada vez más débil, como si se estuviera apagando poco a poco. En ese momento, la figura dentro de la casa giró lentamente la cabeza hacia la ventana donde yo estaba. Su rostro era el mío, pero completamente vacío, sin expresión, sin vida. Solo me miraba fijamente, como si supiera que yo estaba ahí. El celular volvió a vibrar, pero no contesté.
La figura comenzó a caminar hacia la puerta principal, paso a paso, lento, seguro. Sabía que iba a salir. Sabía que iba a encontrarme. Corrí de regreso al coche sin mirar atrás. Arranqué con el corazón latiendo con fuerza. Mientras me alejaba, vi por el retrovisor cómo la puerta de mi casa se abría lentamente. Esa noche no regresé. Me quedé lejos, sin saber qué hacer. Al día siguiente volví con la policía, pero la casa estaba vacía. No había señales de nada extraño. Pero hay algo que nunca pudieron explicar. El registro del teléfono fijo mostraba llamadas hechas a mi número a la misma hora en que recibí esas llamadas. Desde entonces, cada vez que mi celular suena en la noche, temo ver mi propio número en la pantalla, porque sé que algún día voy a contestar, y no voy a poder evitar regresar. Me llamo Andrés, y lo que voy a contar ocurrió hace 2 años cuando decidí conocer a la familia de mi novia, después de varios meses de relación. Ella evitaba hablar de su casa y de sus padres, lo cual siempre me pareció extraño, pero nunca insistí. Todo cambió cuando me invitó a pasar un fin de semana con ellos en una casa alejada de la ciudad, en una zona donde casi no había señal, ni vecinos cercanos, ni movimiento alguno durante la noche. El camino fue largo, silencioso y cada vez más solitario. Conforme avanzábamos, las calles desaparecían y solo quedaban árboles, oscuridad y un ambiente incómodo que no podía explicar. Intenté hacer conversación, pero ella respondía poco y evitaba cualquier tema relacionado con su familia. Solo dijo que eran personas diferentes y que debía comportarme con respeto, una frase que me dejó inquieto desde ese momento. Cuando llegamos, la casa era grande, antigua, y estaba rodeada de árboles altos que bloqueaban casi toda la luz exterior. Desde que bajé del coche sentí el ambiente pesado, como si algo no estuviera bien. Su padre abrió la puerta sin sonreír y me observó de arriba a abajo con una atención incómoda. Su madre apareció detrás, mirándome fijamente. Me dieron la bienvenida, pero no se sentía como una recepción normal. Al entrar noté que la casa estaba extrañamente vacía. No había fotos familiares, ni recuerdos, ni objetos personales en las paredes. Todo era frío, ordenado y sin vida. Durante la cena sirvieron carne con un olor fuerte, distinto a cualquier otro que hubiera probado antes. Pregunté de qué era, pero el padre solo dijo que era una receta familiar. Nadie volvió a hablar, y el silencio se volvió cada vez más incómodo. Mientras comíamos, noté que todos me observaban de vez en cuando sin decir nada. Mi novia apenas probaba la comida y evitaba mirarme. El sabor era intenso, extraño, difícil de describir. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero ya era tarde. Terminé de comer fingiendo normalidad, aunque el ambiente se volvía más pesado con cada segundo que pasaba dentro de esa casa. Después de cenar me ofrecieron quedarme a dormir. Era tarde y no tenía forma de regresar, así que acepté. Me dieron una habitación en el segundo piso. Antes de subir, el padre me dijo que no saliera durante la noche, que era una regla importante. Lo dijo con calma pero firme. Asentí sin discutir, aunque esa advertencia solo aumentó mi incomodidad y la sensación de que algo no estaba bien. La habitación era simple, con una cama, una ventana y nada más. No había decoraciones ni objetos personales. El silencio era profundo, casi incómodo. Intenté dormir, pero no podía. Mi mente no dejaba de pensar en todo lo extraño que había notado. Después de un rato escuché pasos en el pasillo. Eran lentos, arrastrados, como si alguien caminara cargando algo pesado. Me levanté con cuidado y abrí la puerta apenas unos centímetros. El pasillo estaba oscuro, pero alcancé a ver al padre caminando lentamente. Llevaba algo envuelto en una tela gruesa. Lo arrastraba ligeramente, y el olor que dejó al pasar era fuerte, metálico. Me quedé inmóvil, observando,
hasta que desapareció al fondo del pasillo sin voltear en ningún momento. La curiosidad pudo más que el miedo. Salí en silencio y lo seguí manteniendo distancia. Lo vi bajar las escaleras y entrar a una puerta que no había notado antes. Esperé unos segundos y bajé despacio, tratando de no hacer ruido. El olor se hacía cada vez más fuerte, más desagradable, y algo dentro de mí me decía que debía detenerme, pero ya no podía hacerlo. Empujé la puerta lentamente y lo que vi me dejó completamente paralizado. Era una habitación con mesas metálicas, herramientas y manchas oscuras en el suelo. No eran de pintura, eran de sangre. Había restos que no pude identificar, pero era suficiente para entender lo que estaba pasando. Sentí náuseas de inmediato y el cuerpo me empezó a temblar sin control. Escuché voces acercándose y me escondí rápidamente detrás de una pared. Eran los padres hablando en voz baja. Decían que yo era adecuado, que sería suficiente para varios días, y que debían hacerlo antes de que amaneciera. En ese momento entendí todo. El miedo que sentí fue real, profundo, y me dejó completamente paralizado por unos segundos. Intenté salir sin hacer ruido, pero pisé algo que crujió. El sonido fue suficiente. El padre abrió la puerta de golpe y me vio directamente. Su expresión cambió por completo. Ya no era fría, ahora era agresiva, oscura. Sabía que había sido descubierto y que no tenía tiempo para pensar en otra cosa más que escapar. Corrí hacia las escaleras sin mirar atrás. Escuché pasos detrás de mí cada vez más rápidos. Subí de dos en dos, buscando mi habitación, pero al llegar, mi novia estaba ahí. Me miró sin emoción, como si ya supiera todo. Su expresión no mostraba sorpresa, solo una calma inquietante que me hizo entender que ella también formaba parte de todo. Le dije lo que había visto, pero no reaccionó. Solo dijo que no debía haber salido, que ahora ya no había forma de evitarlo. Sus palabras me helaron. Intenté pasar, pero se interpuso en el camino sin tocarme. Su forma de hablar era tranquila, como si estuviera explicando algo normal, y eso me hizo sentir aún más miedo. Me dijo que su familia siempre había vivido así, que era su forma de sobrevivir, que no podían dejarme ir después de saber la verdad. Su tono no tenía emoción, como si fuera algo cotidiano. En ese momento entendí que nunca fui un invitado. Desde que llegué, ya estaba decidido lo que iba a pasar conmigo. La empujé con fuerza y corrí hacia la ventana. No estaba muy alto, pero era mi única opción. Detrás de mí escuché pasos subiendo rápido. No tenía tiempo para pensar. Abrí la ventana con desesperación y salté sin dudar, sabiendo que quedarme era peor que cualquier golpe. La caída fue fuerte. Sentí dolor en todo el cuerpo, pero la adrenalina me hizo levantarme de inmediato. Escuché gritos dentro de la casa y movimiento en las ventanas. No miré atrás. Corrí hacia el bosque sin detenerme, con la sensación de que en cualquier momento me iban a alcanzar. Corrí durante minutos que parecieron horas. Las ramas me golpeaban, pero no me importaba. Sentía que me seguían, que estaban cerca, que podían alcanzarme en cualquier momento. El miedo era lo único que me mantenía en movimiento, sin dejarme detenerme ni un segundo. Finalmente llegué a una carretera. Un coche se detuvo al verme. Estaba cubierto de tierra y sangre. No dije toda la verdad, solo pedí ayuda. Me llevaron lejos de ahí, y no volví a mirar atrás. Sabía que si regresaba, no saldría con vida. Tiempo después intenté denunciar, pero cuando volvieron al lugar, la casa estaba vacía. No había pruebas, ni rastros, ni señales de que alguien hubiera vivido ahí, como si nunca hubiera existido. Pero a veces, cuando paso por lugares aislados, siento ese mismo olor, y sé que ellos siguen ahí, esperando a alguien más que llegue sin saber la verdad. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Si quieres más historias como esta, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos relatos. Lo que viene será aún más perturbador. Nos vemos en la siguiente historia.